Bueno, no tengo a nadie más en sala de espera, los que vayan llegando se van sumando. Buenas tardes a todos y a todas, soy Barbie de la Franja, para los que no me conocen. Les presento a la docente Rosario Echevesti, de la Cátedra 1, Comisión 5, quien les va a dictar esta clase de consulta preparcial de la Cátedra 1 para todas las comisiones. Ella está dispuesta a contestarle todas las dudas que ustedes tengan, también tengamos paciencia y un poco de orden para que no se genere mucho bullicio, vamos preguntando en orden, ahora ya bien les va a decir cómo va a ser la metodología de la clase, y cualquier duda ponen por el chat y yo le leo todas las dudas que ustedes tengan. Así que Ro, arranca cuando quieras. Muy bien, bueno, en primer lugar muchas gracias, Bárbara, y bueno, a través tuyo a la agrupación por organizar y por supuesto por la convocatoria, es un placer. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que se inscribieron y gracias también por estar acá. La mayoría de ustedes, por lo menos los que están cursando en nuestra cátedra, tienen planificado su primer parcial para la semana que viene o en adelante. Esto incluye para la mayoría de los casos, que es a lo que me voy a dirigir, si hay alguna excepción, la verdad es que no la conozco, bolillas 1 a 7. El primer consejo que yo les doy así muy brevemente, y arrancamos con preguntas en concreto, conceptuales, porque a esta altura seguro ustedes tienen estudiados los temas y deben tener dudas concretas para poder abordar. Lo primero que yo les digo siempre es que traten de ordenarse en el estudio de la materia, ¿sí? Las bolillas que vamos a ver ahora, bolillas 1 a 7, tienen un orden, ustedes arrancan con esta introducción para ver de qué se trata, qué es la obligación, cuál es su naturaleza, de dónde viene y cómo se diferencia de otro tipo de derechos. Y a continuación, ahí ya arrancamos con lo que son los elementos, que ustedes tienen que tener bien en claro. Yo siempre les digo, imagínenselo, diagrámenlos, yo siempre tengo ahí un diagrama que siempre les hago de estos dos sujetos vinculados, a través del cual debe proceder una prestación, etcétera. Vayan incorporando eso, esa es la base sobre la que ustedes se van a apoyar todo el resto de la materia. Entonces, esta parte es importante. A continuación de cada uno de los elementos, esenciales, inesenciales, de la obligación, ustedes ven todas y cada una de las fuentes, es decir, las obligaciones no nacen de la nada, no aparecen y caen del cielo, sino que van a surgir de una fuente. Cuando ustedes estudien las fuentes, piénsenlas como tal. Si yo estoy estudiando determinada institución como fuente de obligaciones, bueno, evidentemente me tendré que preguntar qué tipo de obligaciones genera, entre qué partes, cuál será la prestación. ¿Por qué me pregunto eso? Porque ya lo estudié en bolilla 2, quiénes son los sujetos, qué es la prestación, cuál es el vínculo, ¿sí? A través de eso yo puedo analizar todo lo que veo en bolillas 3 y 4, que son las fuentes. Después viene el cumplimiento normal, ¿sí? Que es el pago, y este parcial creo que incluye también la parte de protección del crédito, ¿sí? Que es la bolilla 7. Pero más o menos siempre tengan ese orden lógico y traten de que cada conocimiento se apoye en el anterior, de no pasar a estudiar otra cosa sin haber entendido el anterior, porque va todo de la mano. Y lo mismo que siempre les digo, cuando terminen de rendir este parcial, y si Dios quiere a todos les va bien, no se olviden todo lo que vieron acá, porque después seguimos con qué le pasa a esta obligación durante su vida, cuáles son las vicisitudes que puede tener, transmitirse, etc. Y seguimos cómo se extingue y vemos todos los medios de extinción, y después seguimos hacia la clasificación. Por lo tanto, si yo no sé a esa altura lo que es la prestación, lo que es un sujeto, lo que es un vínculo, lo que es una fuente, tampoco tengo mucha probabilidad de éxito. Así que el consejo que yo siempre doy, tanto para estudiar como para el momento en el que ustedes afronten esa pregunta, en general va a ser oral, ¿no es cierto? Y la tengan que responder es orden, ¿sí? Ordénense primero, ordenen los conceptos, apóyense en lo que saben, vayan de lo general a lo particular, respondan lo que se pregunta, obviamente, pero siempre apóyense en bases sólidas y no dejen que ninguna duda acerca de esa parte fundamental la tengan que arrastrar, porque, bueno, probablemente en algún momento después van a tener algún inconveniente, ¿sí? Ese es mi consejo, digamos, en general, como para abordar el parcial, y yo ahora quedo dispuesta, digamos, a las consultas conceptuales puntuales que tengan ustedes, porque me parece que por ahí abordar temas de manera general acá ya no sirve tanto, porque ustedes al tener parcial la semana que viene los tienen estudiados, así que escucho por ahí consultas puntuales de algo que les haya parecido dificultoso, que no hayan entendido.
Si quieren, se habilitan el micrófono y preguntan, si no, ponen por el chat que yo la leo la pregunta, no hay problema. Aprovecho mientras les van surgiendo las preguntas, también nos acompañan por acá, que las veo ahí, Juliana, Dominique, docentes de la cátedra, no sé si hay alguno o alguna otra dando vueltas, pero estamos acompañados también por otros y otras docentes que seguramente también tendrán sus intervenciones. Y por supuesto, todo lo que hablemos acá y las dudas son sin perjuicio de lo que todos y todas ustedes hayan estudiado con sus adjuntos y adjuntas, con los que tienen relación directa, ¿no es cierto? Pero bueno, ojalá puedan aprovechar esta clase por si quedó alguna duda ahí puntual dando vueltas, para que la podamos resolver. Hola, no sé si se escucha. ¿Ahora sí? Sí, mira, yo tenía una duda con la acción pauliana, con la revocación. Bueno, una cosa que, espérate, porque es muy... Cuando se lleva adelante la acción de inoponibilidad, ¿no? Sí. Bueno, esta acción tiene efecto, digamos que el acto jurídico al cual se le está ejerciendo esta acción, va a tener, la acción va a ser inoponible frente al acreedor. ¿Bien? Correcto. Bueno, digamos que lo que no entiendo es cómo el acto jurídico sigue siendo válido entre el deudor y el tercero, porque yo pensaba, supongamos que, bueno, yo quiero hacer esta acción de inoponibilidad ante una venta que pudo haber sido fraudulenta o no, pero que yo presumo que afecta mi patrimonio. Bueno, supongo que yo esta cuestión me pierdo un poco porque no sé qué instancia sigue en cuanto a lo procesal, ¿no? Que va... ¿Se me cortó a mí o a Andrea? Bueno, más o menos, a ver si podemos... No sé si... Bueno, por ahí era mi conexión. No sé si, bueno, esperamos un segundo que entre o vamos tomando esto porque esto es una duda bastante frecuente que tiene que ver con... Okay. ¿Está Andrea ahí? Sí, acá estás, Andrea. Vamos por partes. Vamos a ver, esto es una duda que se presenta frecuente y que justamente también viene a cuento de todo esto que yo les digo, que siempre apoyen los conocimientos a medida que ustedes van avanzando en la materia, y me olvidé decirles, a medida que ustedes van avanzando en la carrera, en todo lo anterior. Los conceptos de eficacia o ineficacia, oponibilidad, inoponibilidad, nulidad, antes en el viejo código, no sé, porque por ahí algunos estudiaron con el viejo código, anulabilidad, nulidad y anulabilidad, tienen que ver con la parte general de las del derecho civil, ¿sí? con la parte de civil. Pero vamos a tratar de, por lo menos, dar una explicación acá que podamos abordar en el marco de esta clase. Miren, los actos jurídicos pueden ser eficaces o ineficaces. ¿Sí? Hoy en día ya las clasificaciones no tienen que ver tanto con nulidad, anulabilidad, etcétera, sino con la eficacia del acto jurídico. Cuando hablamos de inoponibilidad, estamos hablando de un acto que es ineficaz. Ahora bien, acto, ¿sí? ¿Eficaz o ineficaz? Dentro de los actos ineficaces, esa ineficacia puede ser absoluta, cuando el acto no produce efectos para nadie, nulidad, o relativa, inoponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el acto produce efectos para algunas personas, pero no puede ser opuesto o no produce efectos respecto de otras. Inoponibilidad. ¿Sí? Tienen en el canal un video dando vueltas donde se explican estos conceptos, se llama efectos de las obligaciones, y ahí al final de esa clase se explica esto de la inoponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que determinada persona, dicho a grandes rasgos, se va a poder comportar como si ese acto no hubiera sucedido. Entonces, como es una ineficacia relativa, quiere decir que justamente no es una ineficacia absoluta. Entonces, tiene algunos efectos ese acto y otros deja de tenerlos. Para el caso de este acreedor, miren lo que pasa. Ahí tiene un deudor, ¿sí? Que realiza una transmisión patrimonial que es en fraude a ese acreedor, ¿no es cierto? Esa transmisión patrimonial obviamente que es del deudor con un tercero, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Está perjudicando a este acreedor. Entonces lo que puede hacer ese acreedor es interponer esta acción pauliana, revocatoria, de fraude o de inoponibilidad, como ustedes quieran,
Entre paréntesis, nuestro código hoy la trata como acción de inoponibilidad, y de hecho la trata en la parte general, artículos 330 y pico por ahí, ¿sí? Ya se van a dar cuenta por el número de los artículos, que si nosotros arrancamos obligaciones en el 724, evidentemente esto está en la parte general, también conocer metodología del código. Entonces, este acreedor va a iniciar esta acción para que él se pueda comportar como si ese bien que se desplazó del patrimonio del deudor hacia un tercero, patrimonio del deudor que es su garantía, patrimonio del deudor es garantía común de los acreedores, no se hubiera salido nunca de ese patrimonio. Por lo tanto, lo está mirando y está diciendo, este bien no salió de este patrimonio para poder ejecutarlo, ¿no es cierto?, naturalmente. Pero a tal punto es una acción de inoponibilidad y no de ineficacia absoluta y no de nulidad, que, por ejemplo, procede por el monto de la creencia que tenga ese acreedor. Miren, si entre ese acreedor que fue defraudado, por así decirlo, y ese deudor, la deuda es de 10, ¿sí? Pero el desplazamiento patrimonial, entre partes, el deudor vendió, regaló, donó, lo que sea, en fraude, algo que vale 100, la acción de inoponibilidad procede por 10, ¿sí? Y entre las partes, ese acto es perfectamente válido. Ahora bien, hay que ver después entre las partes, es decir, si ese tercero que contrató con ese deudor conocía o debió haber conocido que ese acto era en fraude. Porque en ese caso, en el caso que haya conocido o haya debido haber conocido que ese acto era un fraude, por supuesto que ese tercero es parte en el fraude también, y eso lo incluye también en la posibilidad de tener que responder ante ese acreedor. Pero es una acción de inoponibilidad, ¿por qué? Porque procede solamente por este monto, porque el acto entre partes es válido, y también miren esto, en el caso de que ese tercero haya contratado a título oneroso y de buena fe con ese deudor, por supuesto que el acto es válido y tendrá sus defensas y tendrá sus maneras de defender los derechos que adquirió, porque entre las partes el acto es válido. Si yo a esta persona que contrató con este deudor le estoy diciendo ese acto entre ustedes no es válido, entonces esa persona que contrató con el deudor no podrá reclamar nada porque no es un acto válido. Pero sí, señor, entre ustedes el acto es válido. Va a venir un acreedor que se va a poder comportar, no se le va a poder oponer ese acto. En el video explicamos, oponer a alguien es justamente, oponer significa poner en contrario una fuerza respecto de otro, oponerle un derecho o una situación jurídica a alguien, implica decirle, mire señor, usted no se puede comportar de esta manera que usted se quiere comportar porque existe este acto jurídico, este derecho, lo que sea que usted tiene que respetar. ¿Sí? La palabra misma del lenguaje nos dice, oponerle. ¿Sí? En este caso, ese acto jurídico del deudor que se desprendió de sus bienes en fraude al acreedor junto con un tercero, porque obviamente va a ser un acto que no tenga que ver con la relación primigenia, no puede ser oponible al acreedor. ¿Sí? Entonces el acreedor justamente va a iniciar esta acción para poder comportarse como si ese acto no se hubiera producido, es decir, para poder comportarse como si ese bien no se hubiera desplazado del patrimonio del deudor, es decir, para poder ejecutar y eventualmente cobrarse, que es lo que va a estar buscando sobre ese bien. Es una acción que tiende a proteger ese patrimonio de ese deudor, que es la garantía de ese acreedor. ¿Sí? Por eso es una ineficacia de tipo relativa. Ineficaz para algunos, eficaz entre partes. Ineficaz para el acreedor, eficaz entre las partes que contrataron. ¿Sí? Muy a grandes rasgos. Después ustedes tienen que ver en todo lo que es acción pauliana, revocatoria, de fraude o de inoponibilidad, qué es lo que pasa con ese tercero, ¿no es cierto?, que contrata con mi deudor. Si ese tercero sabía o no sabía que era en fraude, si ese acto fue o no fue a título oneroso. Bueno, ahí tiene que ver con otra serie de efectos, pero en general, digamos, la explicación de lo que es inoponibilidad tiene que ver con eso. Gracias, Rosario. Por nada. Ahí en el chat, Ángela preguntó si podrías explicar el análisis y crítica de la técnica legislativa de la unidad 1. Sí. Sí, miren, respecto de eso, bueno, ustedes tienen que saber que nosotros, los que somos viejos, hemos estudiado con el Código Civil de Vélez Sarsfield, que tenía determinada técnica legislativa, que era, bueno, a ver, era criticada, pero yo siempre digo, ¿por qué? Porque obviamente
en la época en la que fue escrito, el orden que tienen los artículos a veces no es el mejor, a veces encontrábamos algún artículo que tenía que ver con las obligaciones metido entre los contratos, o que tendría que haber estado en una parte general y estaba en una parte particular, bueno, ¿no es cierto? Un código de 4.000 y pico de artículos, escrito un siglo atrás, con los mecanismos y las formas que había hace un tiempo atrás. Hoy tenemos este código que la técnica legislativa se corresponde con los códigos modernos, ¿sí? En el cual hay un título preliminar, donde se abordan determinados principios generales del derecho, el no abuso. Ustedes cuando estudiaron abuso del derecho, ¿en qué artículo lo encontraron? En el artículo 10, ¿sí? Eso no es casualidad. Cuando yo miro un artículo de un código, el número de ese artículo o el título bajo el cual está, no es casualidad. La buena fe, la prohibición de fraude del artículo 12, etcétera, están como en una parte general, porque son principios generales que influyen a todo el derecho. Luego, este Código Civil y Comercial, de manera ordenada y acorde con las instituciones modernas, pasa a regular todo lo que ustedes estudiaron en parte general, la persona, los bienes, los actos jurídicos, las relaciones de familia. A continuación pasa a los derechos personales, que es lo que estamos estudiando ahora, artículo 724, donde ya nos define la obligación, y a partir de ahí arranca a tratar todo lo que son derechos personales, ¿sí? Continúa con los contratos, primera fuente de las obligaciones, sigue con un título que dice otras fuentes de las obligaciones, la primera de ellas responsabilidad civil, y el resto que ustedes estudiaron, como ustedes estudiaron gestión de negocios, etcétera, se fueron para allá, para el 1007 y pico, ¿sí? Porque en el medio tienen toda la parte de contratos. Luego regulan los derechos reales, y finalmente las sucesiones y las disposiciones de derecho internacional privado. Esto es un orden que es acorde, digamos, más allá de que no esté exento de alguna crítica en particular, de algún artículo o alguna cuestión que tendría que haber estado introducida en un lugar y no está en otro, pero la verdad es que las críticas son bastante menores a las que existían en el Código Vélez, donde por ahí faltaba esta sistematización o este orden, que ya les digo, es fácil criticarlo porque los medios con los que se disponen en determinada época de la historia no son los mismos que ahora, pero básicamente el orden que tiene nuestro Código Civil y Comercial, además de que está unificado, ya no tenemos Código Civil, Código de Comercio, estamos todo ahí, y las leyes complementarias, es una técnica legislativa que en general la doctrina ha considerado acorde. Me tomo un mate y no sé si me las lees vos, Barbie, o me van saliendo acá. Sí, ahí apareció otra de Brenda. Yo quería saber sobre la obligación putativa, unidad 4.7, cuando menciona prueba de efecto. Vamos al programa, obligación putativa, unidad 4.7, a ver, tan específica que vamos. Obligaciones putativas, bueno, tiene que ver con todo lo que denominamos putativo en derecho, tiene que ver con algo que las partes o las personas que están involucradas creen que existe o que está, y en realidad no lo es tal. Es como una convicción errónea acerca de lo que se da. Puede haber una persona que se cree obligado, o un acreedor que se cree acreedor y no lo es, ¿sí? En todo caso, eso tiene que ver con una visión, digamos, que habrá que hacer, un análisis que habrá que hacer de cuál es la situación real, para ver ante qué situación nos encontramos cuando hay partes que se creen deudoras o partes que se creen acreedoras, o ambas cosas, cuando en realidad no lo son. Si son meramente putativas, están en su convencimiento y no están en la realidad. Habrá que analizar en todo caso, bueno, el título de esa obligación, si existe, si es válido, tiene que ver con todas esas cuestiones, para luego yo poder derivar en cuál será la consecuencia. Si no existe ninguna obligación y hubo un desplazamiento patrimonial, acá está lo que ya conocemos como pago indebido, por ejemplo. Si hay algún defecto en el título que lo hace completamente nula, no hay ninguna obligación, no hay obligación sin causa, etcétera, etcétera, pero por ahí si hay algún defecto que la hacía de alguna nulidad de tipo relativa y las partes están confirmado, esto tiene que ver con las distintas derivaciones o lo que va a suceder en el momento en que yo vea que las partes están convencidas de que son deudores y acreedores mutuamente, pero tal vez eso no se condice con la realidad. Ahora yo tengo que ver cuál es esa realidad. Esa realidad puede presentarme diversísimas situaciones de las cuales ustedes ya conocen algunas varias, ¿sí? Y van a seguir conociendo algunas otras. Tiene que ver con eso y con los medios de prueba que se aceptan, ¿no es cierto?, para poder acreditar cuál es la verdadera situación. En particular, siempre
vayan al título de la obligación, ¿sí? Eso es lo que mayoritariamente nos va a dar la pauta, al título, a la causa de la obligación, y de ahí yo voy a tener una gran pauta para poder analizar si esa obligación es eficaz, si es válida, etc. Profe, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Sí, quería saber qué significa que una deuda sea más o menos onerosa para el deudor. Bien, estamos ahí, supongo que estás con la parte de imputación del pago, ¿no es cierto? Cuando Sí. cuando una persona paga y tiene varias deudas entre sí, le paga a un acreedor, el primero que tiene que realizar esa imputación, ¿quién es? El deudor, la puede realizar también el acreedor, y hay una imputación legal también que le impone a este acreedor, tanto al acreedor como a la imputación legal, digamos, priorizar, por así decirlo, o imputar justamente ese pago a las obligaciones que sean más onerosas. Por ejemplo, puede ser una obligación que conlleva intereses respecto a una que no lleva, va a ser más onerosa porque su falta de pago me va a generar más consecuencias. Bueno, obviamente puede ser cualquier tipo de obligación que pueda tener también alguna cláusula penal por su no cumplimiento, vamos a ver de qué se trata la cláusula penal, intereses punitorios, etc. Hay que ver en concreto, digamos, cuál es la obligación que, dicho más o menos, más le conviene, digamos, al deudor cancelar, porque su falta de cancelación le va a generar justamente más gastos. Entonces, a esa es a la que primero hay que imputar el pago, a la que sea más onerosa para el deudor, a la que le pueda llegar a generar cada vez más deuda en el caso de que no la pague. Y esa es la que se prioriza. Profe, yo tengo una una duda sobre el tema de la imputación, justamente que lo nombraron. Sobre el tema de los vicios en la imputación que realice el acreedor. No entiendo cómo se pueden dar esos vicios. O sea, ¿puede ser violencia que ejerce sobre el deudor para que él no impute y lo deje al acreedor imputar? ¿O cómo podría darse en esos vicios en la realidad? Sí, cualquier clase de vicio, como ustedes los conocen y los estudiaron en parte general, se puede dar obviamente en la imputación que haga el acreedor de esa deuda o de ese dinero que, como decimos, acá hay un deudor y un acreedor y se paga y tienen varias obligaciones entre sí, ¿no es cierto? Si hay una sola, no hay imputación que valga, ¿va? Se cancela esa y listo. Pero tienen varias obligaciones entre sí, se paga una suma y no se dice a cuál se adjudica. Sabemos que primero la tienen que imputar el deudor, pero que también la puede imputar el acreedor, y al imputarla, obviamente que también puede ser susceptible esa imputación de ser declarada, digamos, afectada por algún tipo de vicio, pero esto responde a la generalidad que ustedes ya conocen. Te leo una pregunta que mandó Pilar al chat. Sí. Ella pide si podés hablar un poco sobre las medidas cautelares. Ahí te menciona prohibición de innovar y contratar, secuestro de bienes, contracautela. Perfecto, bien. Las medidas cautelares las estudiamos como protección del crédito, ¿sí? Como parte de protección del crédito. Son medidas justamente, cautelar nos da la referencia. Ustedes acuérdense, chicos, siempre que el derecho utiliza el lenguaje, ¿sí? El lenguaje que en general nos indica bastante. ¿Sí? Hay determinadas palabras como repetición, etcétera, que en derecho son justamente lo contrario al lenguaje común, pero en la mayoría va a pasar esto. Cautelar quiere decir justamente tener una cautela o un cuidado acerca de algo. Entonces va a haber un acreedor que quiere proteger su crédito y para eso pide algún tipo de medida que lo proteja en miras a una situación en la cual él ve un peligro de que su crédito se vea frustrado. ¿Sí? Por eso pide justamente una cautelar. Lo que yo siempre les digo es, el hecho de ser deudor o deudora de una persona, en principio no implica que ese acreedor o acreedora pueda inmiscuirse, digamos, en lo que son todas mis gestiones negociales o mis actos jurídicos, etc. Pero hay determinadas situaciones que ameritan que se tenga justamente esta cautela, ¿no es cierto? Que se diga atento. ¿Por qué? Porque hay una razón justificada que hace que yo pueda prever de manera razonable que ese deudor va a incumplir, ¿sí? Dicho así, a grandes rasgos. Entonces, ese acreedor va a pedir una medida cautelar, que justamente va a tener que ver con una inmovilización en general en alguno
de los bienes o en todos del patrimonio de su deudor, por lo menos hasta que se defina o se decida o se dé el cumplimiento, o hasta que se defina si se tiene que dar el cumplimiento en el caso de que esté controvertido. ¿Sí? Con eso tienen que ver las medidas cautelares. En concreto, la prohibición de contratar, justamente como la palabra lo indica, es solicitarle a un juez, medida cautelar siempre va a través de un juez, y tiene que ver con la vía judicial, solicitarle a un juez que prohíba, que impida que ese deudor suscriba contratos hasta tanto se resuelva, digamos, esta situación. Por eso yo les digo, hay un acreedor acá que tiene un derecho que es verosímil, y que ese derecho de alguna manera se ve razonablemente amenazado, hay indicios o hay cuestiones que a mí me indican que es probable que se vea frustrado. Solamente de esa manera yo puedo dictar este tipo de medidas. Si no, imagínense que sería lesivo de todo tipo de derechos, como el de ejercer el comercio, como el de incluso la libertad y el de disponer del patrimonio de la propiedad, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con una cuestión en particular. Entonces, esta prohibición justamente de contratar tiene que ver con esto de decirle al deudor: usted no puede suscribir o celebrar contratos hasta tanto no resolvamos la cuestión que este acreedor está reclamando, la cuestión acerca de este crédito, ¿sí? La procedencia o no de este crédito, o hasta tanto no cumpla, ¿sí? Era la prohibición de innovar, y me preguntaba sobre el secuestro de bienes, lo mismo. ¿Sí? En principio todos los bienes que tiene ese deudor, obviamente los tiene bajo su posesión, los tiene bajo su disponibilidad, y dispone materialmente de los mismos. El secuestro tiene que ver con justamente sustraerlos, no de su patrimonio, siguen siendo de su propiedad, pero sí sustraerlos de su disposición, ponerlos en manos de alguna tercera parte, hasta tanto se resuelva. ¿Sí? Esto tiene que ver con eso. ¿Quién sigue siendo el dueño de ese bien? Por supuesto ese deudor, no se le está excluyendo ese bien del patrimonio, nada, sino simplemente la disposición, se secuestra determinado bien, ¿sí? Y la contracautela tiene que ver con uno de los requisitos de las medidas cautelares. Ustedes saben que necesitamos verosimilitud en el derecho, necesitamos peligro en la demora, y necesitamos la contracautela, es decir, que quien la pide, quien la solicita, quien le está diciendo al juez, señor juez, yo soy acreedor de Rosario, o acreedora, y yo percibo que Rosario es probable que no me pague, porque existen tales y tales condiciones, es probable que mi crédito se vea frustrado, por lo tanto le pido, señor juez, que dicte una medida para que Rosario, por ejemplo, no celebre contrato, para que Rosario no pueda vender tal cosa, etc. Esa persona que la pide tiene que dar una contracautela, que significa básicamente decir: yo me hago responsable de los daños que cause esta medida cautelar para el caso de que él haya pedido injustificadamente o irrazonablemente, ¿sí? Muchas veces se le pide a ese acreedor que solicite una medida cautelar un depósito en dinero, por ejemplo, pero no para dárselo al deudor, sino para tenerlo ahí a disposición en el caso de que él haya pedido sin razón y haya causado daños. A veces la contracautela es juratoria, ¿sí? Se hace jurar a la persona que va a responder, digamos, por los daños, es un trámite que se suscribe en el juzgado, etc. Pero tiene que ver con eso, con dar alguna garantía de que esa medida que yo estoy pidiendo, primero es razonable, y segundo, en caso de que no lo sea y yo la haya pedido sin derecho, yo tenga con qué responder también, ¿no es cierto? Porque yo estoy diciendo, mi deudor o mi deudora va a incumplir, no me va a responder, y en base a eso le prohíbo realizar determinados actos, le secuestro determinados bienes, prenda, hipoteca, lo que sea, bueno, entonces yo también tendré que poder dar alguna garantía de responder en el caso que derive un daño, ¿sí? Con eso tiene que ver la contracautela. ¿Puedo hacer una pregunta que me surgió mientras explicabas el tema del secuestro? ¿Cuál sería la diferencia entre el secuestro y un embargo de un bien mueble? Porque cuando lo leí, o sea, a partir de lo que explicabas, me acordé de que me había generado esa duda, porque entendí, no me acuerdo del término ahora, pero cuando hay un embargo de un mueble, se hace, o sea, se deposita en algún lugar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con el secuestro? Sí, el embargo no siempre implica la indisposición, digamos, tiene que ver con cuestiones un poco más procesales, que ustedes van a ver cuando estudien el derecho procesal civil, de cuáles son todas las figuras y qué implica cada una de ellas. Ustedes acá, acuérdense, como les decía yo la vez pasada en la clase de consulta de mi comisión, que estamos estudiando el derecho de fondo.
el derecho sustancial, el derecho que nos dice que el acreedor tiene determinados medios de proteger su crédito, que el deudor tiene que cumplir sus obligaciones, etc. Pero no nos dice exactamente cómo, ¿no es cierto? Ustedes acá saben que hay un deudor que tiene que cumplir. Bueno, después ustedes van a estudiar, cuando vean el proceso, de qué manera en concreto, a dónde tengo que ir a pedir esto, cómo lo hago, oral, escrito, en qué ciudad, en qué fuero, de qué manera. Bueno, todo eso lo van a encontrar en lo que es el derecho de forma, que es el derecho procesal, civil y comercial, y ahí ustedes van a estudiar en detalle de qué se trata cada una de estas medidas cautelares, ¿sí? Por ahora estudianlas como protectoras del crédito en ese sentido, y las más importantes, o a las que nosotros más damos, digamos, importancia por sus efectos en lo que es el tema de fondo, son justamente el embargo, la prenda, la hipoteca, también la van a estudiar en derechos reales, ¿sí? Pero después hay un montón de otras de no innovar, etcétera, que tienen que ver con cuestiones más puntuales procesales, que mientras ustedes entiendan el fondo de la cuestión, por ahora es suficiente. Genial, gracias. Ahí creo que a continuación de la de las medidas, Evangelina nos decía sobre el deber moral, que no le quedó claro si es lo mismo que las obligaciones naturales. Bueno, Evangelina, a ninguno de nosotros nos quedó claro eso. Creo que ni a los codificadores les quedó claro eso. Habría que llamarlos a ellos, digamos. A ver, lo que se pretendió acá decir, digamos, o que pretendió, digamos, sí, tomar una postura, nuestro derecho positivo, ya sabemos, introducción al derecho, existe un derecho natural o previo, digamos, y hay un derecho positivo que es el reconocido legislativamente, ¿no es cierto? Se pretendió, digamos, descartar esto que llamábamos obligaciones naturales. Al efecto de estudiar estas obligaciones naturales, yo siempre les recomiendo, y es muy ilustrativo, ir al 515 de Vélez, ir ahí al 515 a su nota, y a todos los ejemplos que da Vélez de obligaciones naturales. Pero lo importante, ya se los digo, es que las obligaciones naturales son las que están basadas solamente en el derecho natural y en la equidad. Es decir, no tienen que ver o no dependen de un reconocimiento en el derecho positivo. ¿Cuál es el derecho positivo? La ley vigente, ¿sí? La ley sancionada formalmente y vigente, eso es el derecho positivo. Las obligaciones naturales no dependen, no les importa, digamos, no tienen nada que ver con el reconocimiento, porque justamente, digamos, trascienden en otro ámbito, ¿no es cierto?, en el derecho natural y la equidad. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que siempre decimos es, las obligaciones positivas o las obligaciones civiles también se basan en un derecho natural o una equidad que las precede, y que el derecho positivo viene y reconoce, ¿sí? Porque el derecho positivo el día de mañana, por más que quiera salir a decir los contratos no deben cumplirse, o en los delitos no hay que reparar, bueno, esto sería contrario a algo previo, a algo que inspira el derecho a esto que es la equidad, etcétera, el derecho natural que ustedes tanto habrán estudiado en Introducción al Derecho. El derecho positivo viene siempre por detrás, ¿no? Viene como a reconocer, y de hecho no puede entrar en conflicto con este derecho natural, con esta equidad, porque justamente no funcionaría, ¿sí? Imagínense ustedes mañana una ley positiva que dijera los contratos no hay que cumplirlos. Bueno, no lo podemos pensar. Ahora, las obligaciones naturales, como están basadas solamente en el derecho natural y la equidad, por oposición a las obligaciones civiles que están basadas en el derecho natural y la equidad, pero también tienen reconocimiento positivo vigente, es decir, exigibilidad, lo que sucede acá es, se pretendió, digamos, decir estas obligaciones naturales no existen más. Fíjense que no se utiliza la palabra obligación, se utiliza la palabra deber. No es inocente, eso tampoco. No las llamamos más obligaciones naturales, las llamamos simples deberes morales. Entonces se pretendió como desconocerlas. Ahora, lo que yo les pregunto a ustedes es si a esa obligación natural le interesa o no estar reconocida en el derecho positivo. No. Entonces, este pretenso desconocimiento a través de una herramienta que no es susceptible de modificar el derecho natural y la equidad, como es el derecho positivo, cae medio en el vacío, ¿no es cierto? A tal punto que dentro del mismo código tenemos la irrepetibilidad, por ejemplo, del pago de obligaciones prescriptas. Una obligación prescripta es el típico ejemplo de obligación natural, típico, ¿sí? Y una vez que yo pago una obligación prescripta, por más que esté prescripta, ese pago es irrepetible, es decir, no puede volver atrás. Si no puede volver atrás, evidentemente es que no es un pago sin causa, porque si no tuviera la obligación que lo antecede, sería un pago sin causa y por lo tanto sería repetible.
este mismo código nos está diciendo que lo entregado en cumplimiento de un deber moral es irrepetible, entonces evidentemente alguna causa tendrá, más allá de cómo la llame, ¿sí? La llame obligación natural, la llame deber moral. Hay cuestiones que tienen un efecto que es innegable, ¿sí? Y que por más que el derecho positivo quiera o no reconocerlo o negarlo, digamos, trascienden eso y siguen, desde mi humilde punto de vista, plenamente vigentes. Ahora, si vos le preguntás a alguien, digamos, alguno de los codificadores, etcétera, sí, lo que se pretendió justamente decir no son lo mismo. Las obligaciones naturales son esto, nosotros acá reconocemos los simples deberes morales. En definitiva, queda todo más o menos en lo mismo. Y si ustedes ven los ejemplos del 515 de Vélez, de obligaciones naturales, las obligaciones prescriptas, las deudas de algún juego tolerado, las que surgen de determinados actos viciados de alguna manera, de algún vicio que sea confirmable, etc. Bueno, son todos casos que andan dando vueltas ahí por alguna parte del código y que no ameritan la repetición de lo pagado, por lo tanto es algo pagado con causas, por lo tanto tengo que buscar la causa que estará justamente en este o deber moral o en este derecho natural, equidad, etc. ¿Sí? Pero es un tema, es un arduo debate, ese que planteas, Evangelina. Así que bueno. No sé si estaba levantando la mano Victoria hace un rato. Sí, justo le dije que se habilite Sí. el micrófono. ¿Se me escucha? Yo te quería preguntar. Sí, Vicky, se te ¿Sí? Mi duda es con respecto... Ah, perfecto. Se estaba trabando. Mi duda es con respecto a los privilegios. Se me hace como una... No me queda clara la diferencia entre... Porque yo entiendo que cuando yo tengo un crédito con privilegio voy a cobrar sobre lo producido del asiento, digamos. Sobre el producido del asiento. Pero después también está el caso de la subrogación real, cuando el asiento se traslada, o sea, sale del patrimonio del deudor, entonces mi privilegio se traslada a los importes que sustituyan esos bienes. Correcto. Ahora, en el caso de lo que dije anteriormente, digamos, el cobrar sobre el producido del bien, ¿cómo se llega al producido del bien? O sea, entiendo en el caso de la quiebra, pero cuando hay otros supuestos, se me confunden ambas cosas, no sé si se entiende. Sí, mediante la ejecución, ¿sí? En definitiva, acuérdense que el 730, inciso 1, el primer efecto de la obligación es darle al acreedor los medios legales para obtener el cumplimiento de esa obligación. Esos medios legales pueden suceder en el ámbito de un proceso colectivo, como es la quiebra, donde todos los acreedores de una persona reclaman a la vez, y seguramente donde el patrimonio no va a alcanzar para todos y para todas, o también se pueden dar en una ejecución individual, cuando yo como acreedor ejecuto individualmente, mi deudor no está en concurso, no está en quiebra, pero me ha incumplido la obligación, está a plazo vencido, etc., y yo ejecuto mi crédito por 100, voy y lo ejecuto individualmente. Por ejemplo, inicio una pretensión por cumplimiento de contrato, ¿sí? Por decirlo. Entonces ahí yo estoy ejecutando de manera individual y con un deudor que no está ni en concurso ni en quiebra, un crédito mío. Si ese crédito tengo la suerte de que sea privilegiado, justamente voy a poder atacar los bienes, que son el asiento de ese privilegio, y proceder a su subasta y poder cobrarme de ese producido, lo cual no tiene que ver siempre con una cuestión universal, sino que, como les digo, las ejecuciones pueden ser también individuales, y ese tipo de privilegios son los que están regulados en el Código Civil y Comercial, porque los privilegios generales, que son aplicables a los procesos universales, están en la ley de quiebras. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Ah, perfecto. Y entonces, en ese caso de, supongamos, una ejecución individual, si eventualmente el bien saliera del patrimonio, mi crédito permanece, pero sobre lo que sustituya ese bien, digamos. Exactamente, sí. El asiento del privilegio va a ser un bien determinado. Si ese bien por X motivo sale del patrimonio de ese deudor, se subroga o se reemplaza por lo que entre en consecuencia, ¿no es cierto?, por la contraprestación, sea un precio en dinero, sea una permuta, etcétera. Lo que entra en lugar de ese bien al patrimonio del deudor, ahí también recae mi privilegio, y eso es lo que yo voy a pedir justamente que se ejecute para poder cobrarme. Listo, muchas gracias. Tenemos otra mano levantada, no sé si... Sí, profesora Jose, ¿me escucha? Sí. Leandro Dodero, soy de la comisión del profesor Martínez. Yo tengo una duda con respecto a la responsabilidad.
Él nos explica que la responsabilidad está en el pasado de la obligación como fuente, y también aparece una vez que la obligación entró en su región anormal, y también deriva en la responsabilidad. Yo no entiendo si la responsabilidad, en su función resarcitoria, es la que va a ser la que está en el futuro de la obligación, o la función la responsabilidad preventiva está en el pasado. Él nos explica eso, pero yo no termino de entender cuál es la diferencia de la responsabilidad como fuente y la responsabilidad una vez que cayó en la zona anormal de la obligación, en su función, en la responsabilidad. Bueno, eso no lo termino de entender. No sé si fui claro, capaz que no, estoy un poco confundido, pero no sé si la pregunta se entendió. Leandro, la comisión en la que vos estás pertenece a otra cátedra. A mí no me gusta invadir espacios ajenos ni digamos, entrar en eso, porque obviamente se respeta absolutamente, y el tema de la organización, seguramente el programa de tu cátedra hace que vos ahora estés viendo responsabilidad, que nosotros lo vamos a ver a partir de bolilla 14 en adelante. Así que, digamos, no sé si entrar ahí, porque me parece una cuestión un tanto delicada, digamos, ponerme yo como palabra que no es autorizada, justamente palabra no autorizada para explicar o aclarar el tema de algún profesor o profesora de otra cátedra. Te pido disculpas, pero bueno, me gustaría por ahí no entrar en eso, y espero que me puedas entender, porque bueno, me parece que no corresponde. Sí, está bien, no hay problema, se entiende. Muchas gracias. No, por favor, no hay problema. Acá Agus Sode Galván nos decía si sabría decirnos si vamos a tener un parcial con el titular, ya que nunca pudimos comunicarnos. En el espacio del titular de cátedras virtuales tienen un aviso donde se dijo a principio de año, la primera semana de cursada, que con los temas de responsabilidad arrancamos después de la feria de invierno. Así que eso está, digamos, en el espacio del titular, en el cual también se tienen que matricular, porque incluye las 5 comisiones, y ese es, digamos, el espacio oficial por donde se comunica todo lo que tiene que ver con el titular. Los adjuntos, digamos, dan sus partes, evalúan sus partes, y digamos, tampoco tienen que conocer, digamos, ni tampoco serían, entre comillas, palabra autorizada para poder establecerles a ustedes eso, pero sí está comunicado desde la semana 1 del comienzo del semestre. Así que esa duda espero esté evacuada. Tengo que ir por abajo, acá hay más. Profesora. Sí. Sí, yo quisiera hacer una consulta, si usted me puede explicar un poquito sobre sujetos del pago. Sí. Sujetos del pago en general. Bueno. Es la bolilla número 5 y 6, sí, abarca el pago, ¿no? Sí. 5. Sí. 5.3. Los sujetos del pago, naturalmente, obviamente, van a ser los mismos que los sujetos de la obligación, ¿no es cierto? Porque en el pago, como principio, yo tengo que pensar en que hay un deudor que va a ser quien tiene que pagar y un acreedor que va a ser quien tiene que recibir ese pago. La particularidad que tiene esto es que acá sí hay veces que entran algunos terceros a poder intervenir en estas situaciones. En los sujetos del pago nosotros hablamos de legitimación o sujeto activo y legitimación o sujeto pasivo. Y acá cuidado, porque sabemos que el sujeto activo de la obligación, ¿quién es? El acreedor, y el sujeto pasivo de la obligación, ¿quién es? El deudor. Pero cuando yo voy al pago, el legitimado activo, es decir, quien tiene que accionar, ¿sí? Cuando yo hablo de algo activo, eso es lo que me confunde. Bueno, el legitimado activo, ¿quién tiene que moverse en todo caso para realizar el pago? Va a ser el deudor, por eso hablo de legitimado activo para realizar el pago. Y además, ¿quién está habilitado por el ordenamiento jurídico a realizar ese pago? Legitimado activo como principio o como primero, no el único, el deudor. ¿Sí? Entonces el deudor es el sujeto legitimado activo en lo que es el acto jurídico pago. Pero es el sujeto pasivo en la obligación, porque es el que debe. ¿Sí? Es el que tiene justamente esa deuda en el pasivo de su patrimonio. Y quien recibe el pago, ¿sí? Quien es el legitimado pasivo sobre quien recae, si se quiere, ese pago o esa acción o ese despliegue de actividad del deudor, es en principio el acreedor, no el único, puede haber otros,
¿sí? Acuérdense, los terceros autorizados, el famoso adjectus, representantes, etcétera, etcétera. Todo esto lo tienen bien ahí, clarito y prolijo en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Tienen la legitimación activa y la legitimación pasiva, ¿sí? A eso nos referimos con los sujetos del pago. Son el deudor y el acreedor, el sujeto activo en el pago, o el primero de los sujetos activos, el primero que pensamos, por el que arrancamos, es el deudor. También son sujetos legitimados activos para el pago de los terceros, pago por terceros, ¿se acuerdan? Terceros interesados, no interesados, etc. Y el sujeto pasivo, quien recibe ese pago, sobre quien recae ese pago, va a ser, en principio, el acreedor, no el único, ¿sí? Hay terceros autorizados, hay representantes, hay acreedores aparentes, hay, digamos, otras figuras que tienen que ver justamente con la legitimación pasiva en el pago. Esto es, en reglas generales, ¿no es cierto? Después todo lo que es pago por tercero, etcétera, ustedes ya lo pueden estudiar de los tratados, o si hay alguna duda puntual, lo abordamos, digamos, pero todo lo que es legitimación activa y pasiva son dos clases enteras. No sé si había algo más puntual respecto de eso que quería saber. No, es eso, que me parecía como un metete con todo. Sí. Yo hice un dibujito Sí. donde puse el solven, el accipient, y se me hizo una cosa así, pero ya me queda claro, ya sé por dónde arrancar para. Está bien esto que también, que esta terminología también que vos introducís de solvens como, entre comillas, sinónimo de deudor. No siempre es así, solvens es más amplio que deudor. Estamos refiriendo a alguien que paga, sea o no el deudor, lo llamamos solvens. Y accipiens como puede ser el acreedor, alguien que recibe el pago, o puede ser un accipiens y no ser el acreedor, una persona que recibe el pago. Por eso también cuando hablamos de pago indebido, tampoco siempre hablamos de deudor y acreedor. A veces decimos solvens porque justamente es alguien que se cree deudor y no lo es. Entonces no podemos decirle deudor. Usamos la palabra solvens, que es más amplia y que se refiere a alguien que paga. Y lo mismo del lado del accipiens. Y después, en la obligación, sujeto pasivo, deudor, sujeto activo, acreedor, y en el pago, acto jurídico, el legitimado activo, deudor o terceros, interesados, no interesados, y legitimado pasivo, acreedor, o todos los legitimados pasivos que ustedes tienen por ahí en el 800 y algo del Código Civil y Comercial. En el 881, 879, 881, legitimación activa. Perfecto, ahí va. ¿Clara? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Le puedo hacer una pregunta en cuanto a lo que está hablando de la legitimación para el pago? Sí. En la parte de los terceros no interesados, dicen que tiene un ius solvendi disminuida, ¿sí? Que no siempre pueden imponer su pago. Y el tema de que no extinguen el crédito. ¿Me podría explicar a qué se refiere toda esa situación? Sí. Cuando hablamos del ius solvendi es el derecho a pagar, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando un deudor tiene una deuda, no solamente está obligado a pagarla, sino que tiene derecho. Él cuando quiere ejercer su liberación, tiene derecho, y a tal punto tiene derecho, que puede imponer forzadamente su pago. Si el acreedor no se lo quiere recibir, ese deudor tiene derecho a que se lo reciba porque tiene derecho a su liberación, además de tener una deuda. Por eso todo es relativo y dependiendo de dónde lo mire, cada cosa tiene como sus dos caras, ¿no es cierto?, de la moneda. El ius solvendi es ese derecho a pagar. Lo tiene el deudor, por supuesto, lo tienen los terceros interesados, porque son quienes van a poder sufrir un perjuicio si ese incumplimiento se da, por eso son terceros interesados. Y en el caso de los terceros no interesados se dice que tienen ius solvendi, es decir, tienen derecho a pagar, pero está disminuido. ¿Por qué? Porque ante la oposición conjunta de deudor y acreedor, un tercero interesado no puede pagar, no tiene derecho a pagar, no puede imponer su pago. ¿Sí? Por eso se dice que ese ius solvendi lo tienen, pero lo tienen disminuido, porque en caso de oposición conjunta no tiene derecho a pagar o ius solvendi. Y lo otro que me habías preguntado ya me lo olvidé. Respecto al ius solvendi Y respecto a de que no extinguen, o sea, en el efecto del pago por terceros, no extinguen el crédito. ¿Por qué? Sí, o sea, estarían pagando la deuda, pero, o sea, la deuda estaría pagada, pero no extinguiría el crédito. A eso voy, si podrías explicar la situación. Exactamente. Ustedes saben que uno de los efectos del pago del deudor al acreedor, los efectos principales, es la extinción del crédito. Si el deudor, que es quien debe, le paga al acreedor, que es a quien se le debe, el crédito se extingue. Cuando viene un tercero
a pagar un crédito de alguien que no debe, justamente por eso decimos tercero, es decir, está pagando algo que no debe, se considera que ese crédito no se extingue. ¿Por qué? Porque el acreedor sí recibió, digamos, lo que tenía derecho a recibir, y respecto de él, en principio, no habrá más nada que reclamar. Pero si decimos que el crédito se extingue, dejamos una situación ahí de desequilibrio, porque hay un tercero que asumió una deuda que no era propia, que no estaba en su patrimonio. Ustedes siempre imagínense que la obligación desde el momento que nace impacta directamente en el patrimonio. En el momento que está la obligación, yo tengo una deuda en mi patrimonio que está actualmente, más allá de la exigibilidad posterior o de las vicisitudes que pueda tener esa obligación posteriormente, lo cierto es que existe desde el momento que se da su causa. Entonces, si este tercero concurre y paga una deuda que no estaba en su pasivo, digamos, en su patrimonio, bueno, evidentemente sufre una disminución patrimonial y ese deudor no puede aprovecharse y, como la pagó un tercero, no pagarla. Entonces dice, no extingue el crédito, ¿por qué? Porque el deudor sigue debiendo lo que debe, nada más que no se lo debe al acreedor, sino que se lo debe a ese tercero que pagó, en virtud de diversas figuras que estudiamos cuando estudiamos el pago por tercero, ¿sí? Ese pago por tercero con autorización del deudor, que nos da la acción de mandato, ese pago por tercero en ignorancia del deudor, que nos da la acción de gestión de negocios, o ese pago por tercero con oposición del deudor, que nos da la acción por enriquecimiento sin causa, y en los tres casos, con alguna particularidad, todos los derechos que surgen del pago con subrogación, que vamos a estudiar en bolilla 8. Entonces, por eso es un crédito que no se extingue, o por lo menos desde el punto de vista del deudor no se extingue, ¿sí? Sigue vigente porque el deudor va a tener que pagar eso que debe, nada más que ahora se lo va a tener que pagar a ese tercero que lo pagó en su nombre. ¿Clara? Bueno, profe, te hago la última pregunta, perdón que te estoy matando, pero son las únicas 3 dudas que tenía. En cuanto a la acción pauliana, los actos impugnables, ¿cuáles serían los supuestos especiales y cuáles serían sus efectos, ¿no? Su alcance. Los supuestos especiales, no sé a qué te referís. Los efectos de la acción pauliana son actos impugnables de la acción pauliana, dentro de la acción pauliana. Sí, ¿qué actos se pueden atacar mediante acción pauliana? Bueno, se pueden atacar todos aquellos actos que impliquen algún desplazamiento patrimonial, todos los actos de contenido patrimonial, siempre y cuando no sean inherentes a derechos indisponibles para las partes. Acuérdense siempre que acá estamos en el ámbito del derecho patrimonial y que acá un acreedor siempre está mirando el patrimonio de su deudor, pero está mirando la parte del patrimonio de su deudor que va a poder ejecutar. ¿Sí? Y al principio de la bolilla, creo que es la 7, podemos ver que hay determinados bienes que no están adentro de la garantía patrimonial, que son inembargables, que ningún acreedor puede atacar. Entonces, siempre que hablemos del ámbito de estas acciones, tanto la subrogatoria como la pauliana, etcétera, van a tener que ver con actos de contenido patrimonial y con actos que integren esa garantía común de los acreedores, que es el patrimonio del deudor, y que no siempre es todo el patrimonio del deudor. Hay determinados objetos o determinados derechos que están en el patrimonio del deudor, pero que no integran esa garantía patrimonial, ¿sí? Tiene que ver con eso, lo de la acción pauliana o revocatoria, y de los efectos tiene que ver con esto que hablábamos al principio de la inoponibilidad. Es una acción cuyo efecto es la declaración de inoponibilidad del acto que ataca, ¿sí? Ese es el efecto puntualmente. Listo, gracias, profe. Clarísimo todo. Gracias a vos. Y ahora sí, Clara, que te tengo ahí. Clara, ¿eras que levantaste la mano? Sí, profe, quería saber si podría explicar. Creo que se te cortó el sonido. Si querés escribirla, no, le está ladrando el perro. Si querés escribirla en el chat y yo se la leo. Ahí se calmaron. No pasa nada. Si podía explicar cómo procede el pago por consignación extrajudicial. Sí, eso lo tienen bien en el código, digamos, pero básicamente, como para poder abordar acá de manera general, antes de nuestro Código Civil y Comercial, el pago por consignación era un mecanismo que era exclusivamente contencioso, es decir, tenía que ver exclusivamente con un desempeño judicial, con un expediente básicamente, con un juicio, y se podía realizar solamente en ese ámbito. Nuestro Código Civil y Comercial actualmente incorpora la posibilidad de hacer un pago por consignación por medios extrajudiciales a través del depósito de una suma de dinero que
se deba, en manos de un escribano o escribana público. Y a través de ello se puede consignar el pago, ¿sí? El procedimiento en concreto obviamente tendrá que ver, digamos, con las reglamentaciones que tengan los escribanos y escribanas, etcétera, pero básicamente consiste en justamente poner a disposición de ese funcionario público, de esa persona que da fe pública, determinada suma de dinero, solo procede para ese tipo de obligaciones, no para otras, y consignarlo justamente en una escribanía para que eventualmente el acreedor concurra, y luego el acreedor puede aceptar ese pago y aceptar el procedimiento. Ahí el código es bastante detallista en cuáles son las consecuencias. Claro, mi duda principal era, se le paga al acreedor, o sea, ante un escribano, pero el pago lo estaría recibiendo el acreedor. No, lo que yo debo, ¿sí? Yo debo 100, voy y lo llevo a una escribanía. Le digo, tome señor, se lo consigno a nombre de Bárbara Pagoni, que es mi acreedora y que no me lo quiere recibir, o no conozco dónde está, o tengo incertidumbre acerca de un montón de cosas que la pueden haber constituido en mora, porque así como hay mora del deudor, hay mora del acreedor. Lo deposito, digamos, por así decirlo, si bien la palabra, lo consigno, justamente la palabra es consignar, lo consigno allí. ¿Sí? Y allí es donde, lo mismo pasa con el judicial, yo inicio un expediente y, por ejemplo, si es una deuda de dinero, solicito una apertura de cuenta y deposito la plata en esa cuenta, que es una cuenta judicial, no, porque si yo tengo a mi acreedor y le puedo pagar a mi acreedor o acreedora, obviamente le pago directamente. Acá hay alguna cuestión que me va a impedir a mí poder pagarle a mi acreedor o acreedora porque, bueno, los diversos motivos que están en todos los tratados, etcétera. No la encuentro, tengo incertidumbre, no sé quién es, incertidumbres razonables, ¿no es cierto? Entonces puedo, digamos, hacer intervenir a este tercero, que puede ser un juez, o puede ser en este caso el escribano, como para decirle, mire, tenga esto, que es lo que yo le debo a esta persona. Yo, como no lo puedo pagar y no quiero seguir estando en mora, porque a mí esto me sigue generando, por ejemplo, intereses, o me sigue generando un incumplimiento, yo necesito cumplir esto, tiene que ver con el ius solvendi. Yo tengo derecho a pagar mis deudas, no solamente tengo la obligación, sino que tengo el derecho de liberarme. En el caso que no lo pueda realizar, yo pongo esa suma de dinero, o ese objeto, o lo que sea, en el caso de extrajudicial va solo para sumas de dinero, acuérdense, lo pongo a disposición de una tercera persona y le digo, mire, yo esto lo tengo que pagar, tome, lo entrego, por favor, vamos a contactar a este acreedor, o después se va a resolver en definitiva si yo tuve o no razón en consignar, si mi duda era razonable o no acerca de mi acreedor, si el acreedor prestó o no colaboración, si estaba o no en mora, etc. Por eso digo, cuando el acreedor concurre, puede aceptar ese pago y aceptar el procedimiento, o puede decir, no, Rosario no tenía ninguna razón para consignar porque sabía perfectamente quién era yo, dónde estaba, dónde tenía que pagar, cuándo tenía que pagar, en qué lugar, etc. Entonces no tuvo ningún motivo para recurrir, digamos, a este procedimiento. Pero tiene que ver justamente con la posibilidad de imponer un pago en una situación en la cual una persona, por determinadas circunstancias, no puede hacerlo de manera directa o como se hace normalmente, ¿no es cierto?, yendo al acreedor y pagándole. Entonces por eso interviene una tercera persona. ¿Y el acreedor podría rechazar el procedimiento, pero igual retirar el depósito? Sí. Bien, sí. Gracias. Sí, puede aceptar las dos cosas, tanto el procedimiento como el depósito, puede aceptar, si no, bueno, sí, yo vengo y denme lo que deben, pero la verdad es que esta persona no tuvo razones en recurrir a este procedimiento porque me podría haber pagado de la manera habitual por tal y tal circunstancias. Por eso en general es un proceso contencioso, antes era un proceso contencioso, porque justamente se va a discutir si evidentemente estaba ese acreedor en mora o no. Gracias. Bien, bueno, ahora yo ya me perdí en el chat. A ver. Acá Clara nos pregunta... Sí. Te hago una consulta respecto del pago del incapaz. Buenas tardes. Yo entiendo que en principio no se podría, ya sea persona incapaz con capacidad restringida, un tercero no legitimado, pero también hay ciertas excepciones. Eso es que beneficie, por ejemplo, bueno, en principio que lo ratifique el incapaz o el que tenga capacidad restringida, o la excepción es que le resulte en beneficio del acreedor. No entiendo por qué sería excepción, ya que cualquier pago realizado es beneficio para el acreedor porque se le está cumpliendo la obligación, la prestación debida que tenía el deudor. Entonces, sí, eso es lo que no me cierra. Sí, justamente tanto con el pago del incapaz como con el pago al incapaz, se da una situación, una especie de situación un tanto circular. Miren, el pago que es su naturaleza jurídica, ¿cuál es? La de acto jurídico. Entonces,
acto jurídico en tanto un hecho humano voluntario, lícito, que tiene como fin inmediato la adquisición, modificación, extinción, bla, 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 de derechos, obligaciones, etc. ¿Bien? Entonces, esta voluntad obviamente implica, cuando yo leo voluntad, tengo que leer atrás de la palabra voluntad tres requisitos: discernimiento, intención y libertad, ¿no es cierto? Porque si no, no hay voluntad. Esto implica que va a haber determinadas personas que no están habilitadas, digamos, para manifestar esa voluntad, sea por falta de discernimiento, un menor, que es el caso de la incapacidad, o de intención, libertad, etcétera, en el caso de los vicios. Todo esto tiene que ver con parte general. Entonces, al ser el pago un acto jurídico que requiere voluntariedad, va a haber determinadas personas que no van a poder realizarlo, lo cual no quiere decir, no van a poder realizarlo en los hechos, lo cual no quiere decir que no puedan ser deudores o deudoras y acreedores o acreedoras, ¿sí? Tienen ese derecho y ese derecho está en su patrimonio. Lo que pasa es que para ejercerlo van a depender de la actividad de un representante, ¿sí? Estas nociones generales. ¿Qué va a pasar? Si yo voy a decir que el pago es un acto jurídico, voy a tener que requerir esa capacidad en quien lo realiza. Cuando la persona que lo realiza tiene alguna capacidad restringida, puede realizar ese pago a través de su representante. Ahora, ¿qué pasa cuando realiza ese pago directamente? No lo realiza a través de su representante, o cuando recibe pago del incapaz o pago al incapaz. Bueno, eso es un acto que está viciado de una nulidad, ¿no es cierto? ¿De una nulidad de qué tipo? Parte general. Es una nulidad de tipo relativa, porque no protege al orden público, sino que protege a la persona en favor de la cual está instituida, ¿sí? Si es una nulidad de tipo relativo, quiere decir que es una nulidad confirmable, a diferencia de la nulidad absoluta, que es inconfirmable, que se puede declarar de oficio y que protege al orden público, ¿sí? Entonces, ese incapaz, ¿sí?, realiza ese pago y luego puede suceder incapaz o persona con capacidad restringida, para usar la terminología actual y correcta. Ese incapaz puede, a través de su representante, puede confirmar ese acto, ¿sí? O en definitiva puede suceder que ese pago haya resultado en beneficio de esa persona con capacidades restringidas, en cuyo caso obviamente que queda firme. ¿Por qué? Porque la acción de nulidad que tendría esa persona carece de sentido. Lo mismo pasa con el pago del incapaz. El incapaz paga, ¿sí? Bueno, se desendeuda, etcétera, paga. ¿Tiene una acción de nulidad? Obviamente, sí, porque eso es un acto susceptible de nulidad relativa, pero puede hacer volver atrás ese pago, pero de todas maneras debe lo que debe, ¿se entiende? Eso no quiere decir que no tenga que pagar nunca, va a tener que pagar. Entonces es una especie de circularidad que se da, esta contraposición entre la acción de nulidad relativa que tiene en su favor esa persona con capacidades restringidas, que haría volver atrás el pago, pero en definitiva apenas el pago vuelva atrás, él va a volver a tener la deuda, porque la debe y la tiene que pagar. Entonces sería como una especie de, vuelve atrás este pago para que mi representante tome el objeto y lo dé a través de un acto válido. Bueno, es susceptible de confirmación y la ley nos establece esta presunción. En definitiva, si resultó en beneficio de ese incapaz, se pierde interés en esta acción de nulidad, en realizarla, porque no tiene sentido. Ustedes saben que todo derecho o toda acción se basa en un interés, ¿no es cierto? En un interés digno de tutela, y en este caso no tendría sentido. Pero tiene que ver, digamos, con eso, el pago del incapaz y al incapaz. Tiene que ver con todas estas cuestiones. Que está la acción de nulidad, está, que es relativa y es confirmable, puede venir el representante y confirmarla, luego está, pero la acción de nulidad por la nulidad misma, cuando en definitiva el pago fue de provecho, no estaría basada en un interés atendible. Entonces por eso el pago queda firme. Bien, muchas gracias, Rosario. Por nada. Acá yo estaba viendo algo de situación jurídica abusiva, que se establece en nuestro Código Civil y Comercial. Profe, ¿podría explicar situación jurídica abusiva? Bueno, tiene que ver justamente con alguna circunstancia en la cual no haya en concreto o de manera separada o analizado de manera aislada un abuso del derecho, pero determinados actos en conexión con determinados otros, en determinadas circunstancias, en determinados contextos, me pueden determinar a mí una situación jurídica abusiva. Es decir, yo voy a tener que analizar o ver el panorama de manera un poco más amplia, ¿sí? Visto de manera aislada el abuso del derecho, donde yo me imagino una persona titular de un derecho que lo ejerce abusivamente, a veces no se da, pero sí ese derecho ejercido de esa manera en el contexto y en relación con toda una situación,
sí me presenta una situación jurídica abusiva. Por ejemplo, un monopolio puede ser, ¿sí?, determinada circunstancia que analizada aisladamente no sería abusiva, no sé, una suba de precio determinada, por decirles algo así muy que se me viene a la cabeza en este momento. Y si no la hizo aisladamente, bueno, no es abusiva, está dentro del marco. Ahora, si yo en el contexto veo que la situación se presenta abusiva en relación con otras circunstancias, de hecho, que se van a dar, entonces ahí hay una situación jurídica abusiva susceptible, obviamente, de generar todas las consecuencias que genera el abuso del derecho. ¿Sí? De eso nos habla la situación jurídica abusiva. Y las obligaciones ex lege, o obligaciones que surgen de la ley. Bueno, todo esto está más o menos en los tratados. Son obligaciones en realidad que no tienen que ver con las dos grandes vertientes de las fuentes de obligaciones, que son la voluntad, es decir, el contrato, el acto jurídico, y el daño causado, es decir, la responsabilidad civil, sino que tienen que ver con obligaciones que están establecidas en la ley y que surgen directamente de ahí, ¿sí? Tienen que ver con obligaciones que surgen por el solo hecho de estar en determinada posición. La ley me impone determinadas obligaciones que tienen fuente directa en la ley. Todas las obligaciones tienen fuente indirecta en la ley. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la ley positiva, que reconoce una situación precedente o preexistente, o reconoce la equidad, o reconoce lo que es justo, si se quiere? Pero hay determinadas obligaciones que surgen directamente de la ley, y la ley las establece así, ¿sí? Y eso tiene que ver con las obligaciones de fuente estrictamente legal, que están llenos de ejemplos, los tratados, qué sé yo, la obligación de pagar expensas cuando soy titular de una unidad funcional, ¿sí? Surge ahí de la ley, más allá de que las partes le hayan suscrito en esa obligación. Tiene obligaciones de medianería, por el solo hecho de ser dueño o dueña de un terreno, tengo determinadas obligaciones que respetar, o de vecindad, surgen directo ahí de la ley, ¿sí? Y no tienen fuente, o no se les encuentra una fuente en algún otro, ni en la voluntad, ni en el daño causado, ni en ninguna de las fuentes grandes que nosotros conocemos, gestión de negocios, abuso del derecho, etcétera, sino que surgen y están ahí con fuente en la ley positiva. Eso tiene que ver con las obligaciones. ¿Puede ser como ejemplo una sentencia en ex lege? No, porque ahí la obligación surge, justamente tiene fuente en esa sentencia dictada por ese juez para ese caso en concreto, ¿sí? Justamente surge de un acto jurisprudencial y no de una ley positiva. Yo estoy hablando de obligaciones que tienen fuente justamente en la ley positiva vigente, en un artículo de determinada ley o del código, etc. Está bien, está bien. Y Rosario, como ejemplo de lo mismo, perdón, te interrumpí, un segundín. Esa declaración jurada que tienen que hacer, por ejemplo, los funcionarios públicos, una vez por año, una vez, no sé cómo es, ¿sería una obligación ex lege también? Podríamos, digamos, hay un montón de ejemplos, y esto también depende de ustedes de dónde lo vayan mirando, donde ustedes no encuentren, digamos, ninguna otra fuente que no sea que está impuesto ahí en la ley, se dice que son obligaciones que tienen como fuente directa la ley. Podría ser un ejemplo, ¿sí? Claro, porque a mí lo que no me cerraba es que de alguna forma vos voluntariamente estás tomando el trabajo, entonces no es eso, me había surgido las dudas, pero bueno, bien, listo. Sí, puede tener fuente en tu contrato de trabajo, puede tener fuente en tu situación de funcionario o funcionaria pública, digamos. Fíjense que por ahí los 2 o 3 ejemplos que andan siempre dando vueltas en los tratados son estos, los que tienen que ver con la medianería, los que tienen que ver con la obligación de pagar expensas, etc. Pero bueno, también depende del punto de vista donde yo lo mire, se pueden ocurrir otros ejemplos. No sé quién me había hablado. Profe, y yo tengo otra pregunta con respecto a eso. ¿Se podría considerar que es una fuente autónoma, no subsidiaria, digamos, en ese sentido? Bueno, eso depende por dónde vos lo mires. Miren, cada una de las fuentes de las obligaciones que nosotros estudiamos, depende tanto la época histórica como la posición doctrinaria. Hay algunos que dicen es fuente autónoma de obligaciones y otros que dicen que no, ¿sí? Sin ir más lejos, el abuso del derecho, eso no fuente autónoma de obligaciones, discusión que damos en clase y que siempre hablamos, porque si estoy hablando de un ilícito, estoy hablando de responsabilidad civil. Entonces, ¿la fuente es el abuso del derecho o es la responsabilidad civil? ¿Podemos hablar de cada una de las fuentes como una fuente autónoma? Es decir, que no se circunscribe a otra fuente. Eso depende de la postura que tenemos. La mayoría de la doctrina acepta que hay determinadas obligaciones que tienen fuente directa en la ley y que la ley a veces es fuente autónoma de obligaciones. Pero bueno, te vas a encontrar con una que no lo entienda de esa manera. Gracias. Incluso he leído con respecto a la fuente de las obligaciones, que algunos doctrinarios en algún momento se le daba como a
a todas las obligaciones le daba como la fuente legal, digamos que descarta una teoría así muy, muy cerrada, ¿no? ¿Puede ser? Claro, exactamente, hay doctrina que bueno, la única fuente, hay una sola fuente de las obligaciones y es la ley. Y como les digo, en la mayoría de los casos, tanto responsabilidad civil, o sea, el daño causado como el contrato, hay una fuente, la ley está ahí como fuente mediata, ¿sí? Dice la doctrina. Pero en las enumeraciones, ustedes saben, el contrato y el delito. El contrato, el cuasicontrato, el delito, cuasidelito. Contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito, ley, ¿sí? Y otra doctrina nos dice, no, es solamente la ley, porque la ley es la que impone. Por eso, todo esto depende de toda la evolución y de lo que se va entendiendo como fuente de las obligaciones. Lo que ustedes tienen que distinguir es cuándo hay una fuente autónoma y cuando estamos hablando de una cosa que se subsume a lo sumo en alguna otra de las fuentes, porque si no son innumerables las fuentes, si nos ponemos una por una, tenemos que encontrarle a cada una su identidad propia. ¿Y por qué fuente autónoma? Porque es algo distinto de todas las demás. Entonces tiene su esencia y se convierte en fuente autónoma de las obligaciones. Eso respecto de ex lege. Títulos al portador, títulos de crédito, hoy en día los estudiamos como fuente de las obligaciones, ¿sí? Porque son, bueno, se manejan en el ámbito del derecho comercial, ustedes van a profundizar su estudio en, no quiero sonar antigua, en mi época era comercial 2, ahora debe ser algún privado número, no sé. Ahí van a estudiar, digamos, lo que son estos títulos de crédito que corresponden al derecho comercial, pero básicamente acá los estudiamos como fuente autónoma de obligaciones porque tienen determinadas características, ¿sí? Su abstracción, su literalidad, su autonomía, que los hacen ser una fuente de las obligaciones que amerita determinadas aclaraciones y amerita tener determinados conceptos. En particular, y uno de los más importantes que siempre mencionamos, es la abstracción. Justamente en el ámbito de un título al portador o un título de crédito, no se incurre en discusiones acerca de la causa. Los títulos de crédito se ejecutan y luego, si las partes quieren introducir cuestiones o discusiones acerca de la causa de los mismos, tendrán que hacerlo en un juicio ordinario posterior. Esa es como la característica esencial, además de la literalidad, es decir, todo lo que contiene un título al portador está en el título al portador, ahí se autosustentan, son autosuficientes, está todo allí. Y la autonomía, la posibilidad de ser endosados, de ser pasados de una persona a la otra, ¿sí? Todo eso tiene que ver con los títulos al portador que ya están regulados de manera conjunta, obviamente en el Código Civil y Comercial, porque se produjo la unificación de los derechos civil y comercial. Y en ese sentido lo estudiamos nosotros. Estúdienlo como fuente de obligación y céntrense en sus características principales, pero después van a estudiar en profundidad todo lo que puede pasar en un título al portador cuando estudien Derecho Comercial 2. Acá tenemos, Tobías, la diferencia entre representante convencional y tercero indicado dentro de la legitimación pasiva. Bueno, cuando hablamos de un representante convencional estamos hablando de que hay justamente un contrato, una convención entre dos personas en virtud de la cual una le da representación a la otra, ¿sí? Puede ser un mandato o puede ser, cuidado, porque esto también es parte general, vuelvo a decir, hay un montón de conceptos acá que nos remiten a parte general. Entonces, no siempre va a ser un mandato, porque hoy nuestro Código Civil y Comercial prevé la representación como figura autónoma, digamos, dentro de lo que es el derecho privado o el derecho civil. Así que esto tiene que ver con esas cuestiones. En el caso, el tercero indicado es un tercero indicado para recibir ese pago. No siempre implica representación, ¿sí? Ni siempre implica que haya por detrás un mandato. Después las relaciones entre el verdadero acreedor y el tercero indicado se verá cuáles son, ¿sí? Pero lo cierto es que acá hay una persona que es indicada por el acreedor para recibir ese pago, el famoso adjectus. Tienen un video en el canal donde explicamos bien todo este concepto del adjectus que tiene que ver con la legitimación pasiva en el pago. No siempre va a responder ni a una representación ni a un mandato, es un tercero indicado para recibir el pago, así como su nombre lo indica. A ver, Agustina, yo quería saber si podía explicar un poco en tanto las concepciones del objeto de las obligaciones, esta corriente que lo veía como la conducta, como el bien debido. Muchas gracias. Bueno, esto es largo. Básicamente tienen dos grandes vertientes acerca de la naturaleza jurídica de este vínculo, de qué se trata este derecho de las obligaciones. Algunas subjetivas y otras objetivas. Como su nombre lo indica, las subjetivas tienen que ver justamente con la subjetividad, con sujetos, tienen que ver con una imposición, un mandato que, digamos, reside en la conducta y tiene que ver con
una conducta que tiene que desplegar un deudor a favor de un acreedor, y se centran en lo que es la persona, el deudor y el acreedor, y las corrientes objetivas se van a centrar o van a estar mirando justamente esto que prescinde de los sujetos, y nos van a decir, esto es una relación patrimonial, en todo caso es una relación entre patrimonios, ¿sí? En el cual los sujetos pasan a un segundo plano, digamos, tiene que ver con qué yo priorizo en las concepciones. Si voy a priorizar el aspecto subjetivo, esta conducta que deben llevar adelante, etc., o voy a priorizar el aspecto objetivo. Hay dos patrimonios y hay un patrimonio que tiene que desplazar uno de sus bienes en favor de otro patrimonio. Entonces, esto va a tener que ver también con el tipo de obligaciones de que se trate, ¿no es cierto? Va a haber algunas en las cuales eso va a ser posible y las puedo mirar desde ese punto de vista, y va a haber otras en las que no, en las que necesariamente voy a tener que hacer foco en la persona, por ejemplo, obligaciones de las que llamamos intuito persona, etc. Son posturas doctrinarias que están explicadas en los tratados, digamos, y que tienen que ver con cómo concibo yo a la obligación. Una relación entre personas, una relación entre patrimonios, en qué casos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una cuestión que está en los tratados, está muy bien explicada en el Tratado de Llambías. ¿Sí? Y más allá de que esto sea bibliografía, entre comillas, desactualizada, lo que Llambías y esto, para estas cosas que son estructurales, sirve igual, ¿sí? Porque son posturas que tienen que ver con una naturaleza jurídica que más allá del cambio en el Código Civil y Comercial, sirve estudiarlas de esa bibliografía, y por eso se las recomiendo. ¿Podría explicar cuál es la naturaleza jurídica del enriquecimiento sin causa? Es una fuente de obligaciones. Nosotros acá la estudiamos como fuente de obligaciones, ¿sí? En cuanto a su naturaleza jurídica es esa. Da lugar a la obligación de restituir o devolver atrás ese enriquecimiento y correlativo empobrecimiento que carece de causa. Esa es, digamos, no tiene, acuérdense que siempre es subsidiario, porque si no todo se podría explicar a través del enriquecimiento sin causa, pero no tiene ninguna otra complicación acerca de su naturaleza jurídica. Simplemente es volver atrás un desplazamiento patrimonial que no tiene causa, justamente, y por eso es una fuente de una obligación. ¿De qué obligación? La de restituir. ¿Sí? Tengo dudas acerca de la naturaleza jurídica todos están con la naturaleza jurídica, de la excepción de incumplimiento. Sí puede ser similar a la del derecho de retención. Esta pregunta, a ver, no la termino de entender, no sé si está Lucía. Sí, hoy nosotros estamos haciendo un foro con el profesor Lucas y me quedó la duda porque la respondí yo, pero no sé si está del todo bien. Se refiere a cuando, espérame que la piense bien porque ya se me fue, con respecto al derecho de retención que tiene el acreedor de lo que es la cosa. Espérame que la piense, la voy a buscar para no darme que tiempo. yo le diga lo que tienen que responder al profesor Lucas en el foro. Bueno, no entiendo, no sé, por ahí. No, yo le respondí, pero ahora no me sale la parte de excepción de incumplimiento. Buscame bien la pregunta porque yo, así como la formulaste, no la termino, por ahí no me doy cuenta bien a qué apuntó el profesor, porque digamos, son dos cosas distintas, la excepción de incumplimiento y el derecho de retención como mecanismo de protección del crédito. Así que de última buscala y paso a otra pregunta, buscala bien y me la volvés de última a plantear. Rosario, te hago volviendo un poquitito atrás, con respecto a esto que te habían preguntado de la naturaleza jurídica del enriquecimiento sin causa, y que es fuente de una obligación. Digamos que este criterio, porque es como una pregunta que entre todos está recurrente, ¿cuál es la naturaleza? Todas las que son las fuentes de las obligaciones, y la que en el código están como otras fuentes de las obligaciones. La naturaleza jurídica es ser fuente de una obligación. La naturaleza jurídica de cada cosa, cuando hablamos de naturaleza jurídica, yo tengo que distinguir qué es esa cosa. Si yo tengo algo, claro, tengo que distinguir qué pasa con esto. Acá yo veo este acto en el cual dos personas se ponen de acuerdo y se transmiten derechos. Naturaleza jurídica, bueno, esto es un contrato. Entonces, ¿por qué es importante determinar la naturaleza jurídica? Porque si yo voy a decir que la naturaleza jurídica es la de un contrato,
entonces le voy a tener que aplicar toda la normativa que refiere a contratos. De contrato. Ahora, si yo veo determinado, yo digo, la naturaleza jurídica de esto no es un contrato, esto es una gestión de negocio, entonces tendré que ir a aplicarle todo otro plexo normativo y otra serie de consecuencias. Por eso es importante definir la naturaleza jurídica de algo. Hay casos en los cuales es dudoso, el enriquecimiento sin causa hoy en día está reconocido como fuente autónoma de las obligaciones en nuestro Código Civil y Comercial y tiene, digamos, su propio ámbito de aplicación porque es una fuente autónoma distinta de otras. No es un contrato, no es un delito, no es una gestión de negocios, etcétera, sino que es justamente este enriquecimiento sin causa. Por eso Claro. de ahí su naturaleza jurídica me sirve a mí para saber, digamos, dónde estoy o a qué estoy. ¿Sí? Después no se enrosquen mucho más con eso de la naturaleza jurídica, porque en algunos casos es muy discutida, ¿sí? Y en otros es un poco más sencilla. Es más clara. Sí, sí. Exacto. Sí. Bien. Profesora, volviendo un poquito para atrás, no me queda claro lo de fuente autónoma. Yo hablo de fuentes de las obligaciones. ¿Sí? Puedo hablar de, en la historia, ¿sí? Institutas de Gallo, son 3, nos dice. Bueno, listo, son 3. Institutos de Justiniano, son 4. Bueno, son 4. ¿Cuáles son? ¿Sí? Yo para poder decir son esta y esta, suponiendo que digo que son 3, esas 3 tienen que ser diferentes entre sí. ¿Sí? Entonces, si yo digo que son A, B o C, yo voy a tener que distinguir en qué caso es C, en qué caso es B, en qué caso es A, porque si en algún punto se identifican, entonces la fuente es la misma. La discusión es ver acá algo que tenga una entidad y una esencia diferente de otras, que la haga justamente ser autónoma, ser algo distinto. ¿Sí? No es lo mismo una gestión de negocios que un contrato. Entonces, ¿por qué? Porque la gestión de negocios tiene características propias que la diferencian de un contrato. Entonces, por eso yo digo, esto es fuente autónoma. Esta enumeración de fuentes autónomas, obviamente, que ha ido cambiando en la historia, ¿sí? Antes decía contratos, delitos y ley, no había más. Bueno, ahora hay contratos, hay delitos, hay cuasidelitos, si se quiere, si se acepta la categoría, hay cuasicontratos, si se acepta la categoría, no la acepta, y hay determinadas fuentes. Ustedes tienen que saber que nuestro Código Civil y Comercial tiene fuentes autónomas específicamente reconocidas en nuestra ley positiva vigente hoy. ¿Sí? Tenemos la primera fuente de todas, que es la que trata nuestro código, que es el contrato, y a continuación tiene otro título que dice otras fuentes. Y ahí arranca responsabilidad civil, gestión de negocios, pago de lo indebido, enriquecimiento sin causa, las tienen ahí ordenaditas en el programa. Todas esas, si están tratadas de manera separada, será que nuestra ley las considera como fuentes autónomas. Porque si, no sé, enriquecimiento sin causa y gestión de negocios fuera lo mismo, no tendría sentido tratarlas de manera diferenciada. Tendrán cada una algo que las distingue de todas las demás. De eso se trata. Ay, bárbaro, profesora, gracias. Esto que estás explicando vos, Rosario, yo tuve con un trabajo práctico que habíamos hecho primero con Lucas, donde teníamos que poner las distintas fuentes y algunas características. Yo había diferenciado al contrato del contrato de consumo. Y en definitiva era un error, porque el contrato de consumo es un contrato, no es una fuente autónoma. Es un contrato con determinadas particularidades. Exacto, ¿sí? pero... Es la de contrato, pero tiene determinadas particularidades. Ahora, esas particularidades lo hacen convertir en una fuente autónoma distinta. No. Sí o no, pero no es ni sí ni no, es, digamos, depende, porque ya les digo, todo esto fue cambiando. Hay determinadas actividades que la fuente es una sola, como decíamos hoy más temprano, la ley. Si yo voy a sostener que una fuente autónoma de obligaciones, tengo que decir qué es lo que la diferencia de las demás. Tendré que fundamentarla. Exactamente. Claro, porque qué sé yo, ponerle en lo que es el contrato de consumo y el contrato común, por ahí la relación, el vínculo jurídico es muy diferente. Tiene muchas particularidades, por eso ahí en el programa ustedes tienen el contrato y tienen a la relación de consumo. La relación de consumo. Por eso yo, cuando hice el cuadro, me pareció a mí, cuando lo iba leyendo, que merecía estar separado lo que era la relación de consumo con el contrato del consumo del contrato en general. Bueno, tiene justamente, hoy en nuestro código también tiene todo un plexo normativo aplicable, que no es el mismo que los contratos paritarios, el contrato por cláusulas predispuestas y el contrato de consumo. Pero fíjense además también que
tampoco, nunca es inocente lo que yo siempre les digo, cómo se establecen en el programa, fuentes, 1, el contrato, 2, la relación de consumo. Después ustedes podrán argumentar, es lo mismo, esencialmente es un contrato, pueden argumentar, digamos, pero evidentemente si las estudiamos por separado, alguna particularidad tendrán como para poder, por lo menos fundamentar desde algún punto de vista, que sean fuentes autónomas de obligaciones. Todo esto depende de dónde ustedes lean, de cómo lo vean y de cómo lo puedan fundamentar. Puede ser que una de esas razones sea la desigualdad en la que parte el contrato de consumo con respecto a la posición débil del, digamos, del que va a ser el deudor. Sí. Lo primero que a mí me va a indicar que existe relación de consumo son los sujetos. Si yo veo un contrato entre Rosario y Bárbara, estoy viendo un contrato que es en principio entre dos sujetos normales, digamos, o dos personas que no tienen ninguna particularidad. Ahora, si yo veo un contrato entre proveedor y consumidor, es un contrato de consumo. Eso ya me lleva directamente a la aplicabilidad. ¿Y quién es proveedor y quién es consumidor? Los que la ley dice que son proveedores y consumidores. Entonces, Rosario tiene que haber comprado para beneficio propio de su grupo familiar y Bárbara tiene que ser proveedora en el sentido establecido en la definición de la ley. Ahí yo ya estoy en contrato de consumo. Me lo definen los sujetos. Sujeto proveedor y sujeto consumidor. Si son esos sujetos, es contrato de consumo. Claro, incluso ahí también en el tema de los sujetos hay una diferencia bastante grande, incluso en el sujeto, en el deudor o en el sujeto consumidor, que no es deudor, en el consumidor, ¿no? De todos estos también, estos consumidores, que ahora no me acuerdo cómo es la palabra, pero que sin haber contratado con el proveedor, igual... Bystanders. Exactamente, entonces vos fíjate que ahí, vos fíjate, te digo a vos, esa es una otra de las particularidades que tiene, ¿no? También, no solo la relación jurídica de los sujetos, sino los sujetos. Alguien que esté en el contrato puede invocar ese contrato porque justamente es un consumidor expuesto a esa relación de consumo. Por eso es una fuente de obligaciones que tiene sus particularidades muy importantes, sí, sin dudas. A ver, profe, la oferta al público no genera obligación para el proponente, depende si estamos en el ámbito del derecho del consumidor, si es oferta a persona determinada o indeterminada. Fíjense que todo eso está tratado en el Código Civil y Comercial y que obviamente se complementa con el ámbito del que se trate. Si es el ámbito del derecho al consumidor, sí, obliga. ¿Puede ser que la designación del tercero provenga de la estipulación a favor de tercero? No, la estipulación a favor de tercero tiene que ver con un contrato en el cual se pactan determinados derechos o beneficios, si se quiere, a favor de una persona tercera. ¿Sí? Los estipulantes establecen que va a haber un tercero que va a ser beneficiario de los efectos de ese contrato. El adjectus es, justamente como la palabra lo indica, es el tercero indicado para recibir el pago. ¿Sí? Vos me debes a mí, pero yo te indico que el pago se lo vas a tener que realizar a Bárbara. Es la tercera que yo indico para recibir el pago y que le doy derecho a recibir ese pago. No tiene que ver con que ella sea beneficiaria de una estipulación en favor de terceros, porque después hay que ver las relaciones entre Bárbara y yo, es decir, entre el acreedor y el indicado, para ver en definitiva si ese tercero indicado luego tiene que digamos, restituir lo que recibió a ese acreedor, si, digamos, hay que ver la relación interna que tienen entre ellos, no siempre va a ser una estipulación en favor de terceros. Podría ser el ejemplo de ese, que yo contrate, suponete, qué sé yo, que compre en una florería un ramo de flores, lo pago con mi tarjeta de crédito, pero estipulo que ese lo tienen que mandar a fulano de tal. ¿Ese podría ser? Sí, está medio gris el ejemplo, porque, digamos, depende de las circunstancias, podría ser un contrato donde se estipula un beneficio a favor de un tercero, digamos, se podría ver de diversas maneras. El tercero indicado, ustedes fíjense que ahí lo tienen en el Código Civil y Comercial definido, ¿sí? Es solamente la persona que está indicada para recibir ese pago. Nada más, a tal punto que ese pago no se puede hacer ni siquiera al acreedor verdadero, porque se indicó que lo recibe esa persona. Además tiene derecho a recibir ese pago. Después, ¿qué pasa con ese pago? Tiene que ver con las relaciones internas entre ellos y por qué fue el tercero designado. Por eso les digo que no siempre va a ser esa estipulación. Por ejemplo, no siempre ese tercero designado incorpora a su patrimonio lo que recibe, a veces lo tendrá que dar al verdadero acreedor, a veces no. Depende, digamos, de otras cuestiones, pero cuando yo tengo un tercero indicado como legitimado pasivo para recibir ese pago, el deudor paga bien si paga a ese tercero indicado.
¿sí? Porque naturalmente fue quien... Perdóname, Sí. ese tercero indicado, ¿dónde queda estipulado eso? ¿En el mismo contrato cuando se genera la obligación? ¿Se hace después de algún tipo de acción? Sí, surge de la voluntad obviamente de las partes, ¿no es cierto? En el caso de que no haya ninguna manifestación de voluntad, obviamente que el pago lo recibe el acreedor. Esto tiene que ver con todo el ámbito de los derechos personales, que tienen que ver con la voluntad de las partes como fuente primordial. La primera, las partes regulan sus derechos como mejor les parezca. Puede ser al momento que nazca la obligación, puede ser posteriormente, los modos pueden ser los más diversos, de manera verbal, escrita, etc. ¿Sí? Tiene que ver con las posibilidades que hay de manifestar la voluntad. Ustedes saben, puede ser expresa, tácita, por escrito, oralmente, etc. Y tiene que ver obviamente con la voluntad de las partes, ¿sí? Que es la soberana en todo este tipo de relaciones. En caso obviamente que no esté manifestada y no haya ninguna indicación, ni manifestación expresa ni tácita, ahí no hay tercero indicado, ni tengo por qué estar preguntándole a mi acreedor, che, discúlpame, por casualidad tenés un tercero indicado. No, ahí va, digamos, a la regulación general. Esto tiene que ver con la voluntad de las partes y obviamente su manifestación, ¿no? La voluntad que no queda en el fuero interno, sino que está manifestada y que llegó a conocimiento de la otra parte, si no, no tiene ningún efecto. A ver, naturaleza jurídica del abuso del derecho. Bueno, ahí sí es una naturaleza jurídica discutida. Para algunos es un ilícito, ¿sí? Por lo tanto, si yo digo que es un ilícito, recae dentro de todo el establecimiento de la responsabilidad civil, porque es consecuencia de un ilícito. Para otros no. Depende del criterio de apreciación que yo tenga, si ese abuso tiene que ser con culpa o dolo, o si simplemente tengo un criterio objetivo y puedo ver que ese derecho está ejercido abusivamente más allá de que la parte lo haya ejercido no con culpa o dolo. Es una naturaleza jurídica discutida. Te puedo adelantar que nuestro Código Civil y Comercial toma la postura objetiva y nos dice el ejercicio va a ser abusivo cuando sea ejercido en contra de los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlo, más allá de que en la subjetividad de la gente haya culpa o dolo, ¿sí? Entonces por eso excede el ilícito. El ilícito, ustedes saben que va con culpa o dolo, ¿sí? Con factor de atribución subjetivo como regla, salvo que se establezca otra cosa. Por eso decimos que excede el ámbito de lo ilícito y que al tener un criterio de apreciación objetivo es una fuente de obligaciones que no se identifica siempre con la responsabilidad civil. Por eso es una fuente autónoma. Profe, ¿podría explicar el punto 4 de la orilla 6? A ver. Efectos del pago. Es toda una clase, ¿sí? Sepan que el pago tiene efectos principales, sepan que el pago tiene efectos secundarios y sepan que el pago tiene efectos incidentales, ¿sí? Los efectos principales obviamente son la cancelación del crédito y liberación del acreedor. Entre los efectos secundarios siempre se menciona la confirmación, la consolidación y el reconocimiento. Reconocimiento del 733, consolidación cuando hay una señal o barras que lo encuentran por el 1000 y pico, porque está en la parte de los contratos, y confirmación que tiene que ver con que a través del pago se confirman las posibles nulidades relativas. También lo hablamos hace un rato con el tema del pago del incapaz. Y tiene efectos incidentales que se pueden dar o no, que tienen que ver con la repetibilidad, etc. Eso está más o menos en los tratados. No sé si hay alguno de los efectos que vos quieras que yo te explique, porque, digamos, son muchos y son largos. No sé si hay alguno en particular que te genere alguna duda. Esto es para Mónica, que había escrito la duda. No sé si está. Bueno, en todo caso, Mónica, después si estás por ahí, me decís si hay un efecto en particular, porque abordarlos a todos de manera detallada es, bueno, nos excede en el tiempo, no en mi falta de predisposición ni nada, sino en que es un tema, digamos, de una clase entera, y acá la idea es abordar por ahí las dudas que a ustedes les sirvan para ya rendir la semana que viene. No sé si hay, me parece que en el chat no hay más. Rosario, tengo otra. Contrato por cuenta de quien corresponda. Yo tengo como ejemplo seguro de transporte, seguro o transporte. La verdad no sé dónde lo saqué, y entonces no lo entiendo. Bien, el contrato el contrato por cuenta de quien corresponda es el artículo, ya te digo, los artículos yo los 1030. 1030. Ese contrato es un contrato que nos establece, ¿sí? O que queda sujeto, digamos, a una condición suspensiva, ¿sí? Quiere decir que va a haber un tercero que asume determinada posición contractual cuando sucede determinado hecho,
¿sí? Entonces, ¿acá qué va a pasar? Probablemente sea un ejemplo lo que vos decís del seguro, por cuenta de que corresponde porque ante la eventual, digamos, o ante la sucesión de ese hecho que se prevé, va a haber una persona que va a poder invocar, digamos, los efectos de dicho contrato. El tema aseguradoras igual es un tema bastante complejo en cuanto a lo que es efectos de ese contrato, porque en realidad las aseguradoras, digamos, el efecto del contrato de seguro se da entre quien lo contrata, el asegurado y la aseguradora. Ese contrato, ustedes saben, los contratos tienen efectos relativos, ¿sí? Entonces ese contrato tiene efectos entre esas partes, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿qué va a pasar acá? Hay un tercero, que es quien sufre el daño, que en definitiva se va a ver, digamos, beneficiado, va a obtener algún beneficio de ese contrato. ¿Por qué? Porque la aseguradora le va a pagar ese daño que sufrió, ¿no es cierto? Naturalmente. Pero ese tercero no siempre puede invocar ese contrato directamente en contra de la aseguradora porque no es parte de ese contrato, entonces solamente va a poder invocar ese contrato a través del asegurado, que es quien es parte en ese contrato, y además hay todo un tema acerca de la oponibilidad o inoponibilidad de las cláusulas de ese contrato a ese tercero. Así que podría ser un ejemplo analizado de manera muy, muy básica, en el sentido de que está sujeto a algún tipo de condición suspensiva, si se da tal hecho, se designa tal persona, pero en realidad tal vez no sea el ejemplo más feliz, porque el tema de los contratos de seguros tiene toda una regulación específica en la cual el tercero dañado no es directamente legitimado para reclamar contra la aseguradora. Tiene que reclamar contra el asegurado, y luego ese asegurado, a través de ese asegurado, se cita como tercero a la aseguradora. Lo vamos a ver en bolilla 20 tanto, por ahí cuando veamos el tema de los accidentes de tránsito. Por ahora, y muy a grandes rasgos, puede llegar a ser, no sé de dónde habrás sacado el ejemplo, si lo habrás leído en algún libro o algo, pero tengan en cuenta que requiere bastantes precisiones, digamos, ese ejemplo. Ya las vamos a conocer, ¿sí? La materia es larga. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, si no hay más dudas, yo, nada, desearles mayormente yo por lo menos lo voy a tomar oral, no sé, digamos, chicos, son parciales a los que ustedes, digamos, probablemente estén acostumbrados en el ámbito del derecho, porque en general son conceptuales, tienen que ver con la posibilidad de desarrollar determinado tema, pero no solamente desarrollarlo, como siempre les digo, no solamente repetir, porque en el oral está este ida y vuelta continuo, en el cual si vos repetís algo que no entendés, en algún momento la repregunta te va a dejar en un lugar del cual no puedas, que no puedas resolver. Así que yo siempre les digo, organícense, entiendan lo que dicen, estudien a conciencia, entiendan cada una de las instituciones, de manera tal que ustedes puedan enfrentar ese oral, no solamente repitiendo el concepto de algo, porque ante la repregunta no van a ver, ¿qué es el pago? Ustedes dicen, el pago es un acto jurídico, ¿por qué? Y no saben explicar por qué, bueno, porque no entendieron el tema y están repitiendo un concepto, ahí no van a tener muchas posibilidades de éxito, pero fuera de eso, si ustedes entendieron, incorporaron el tema, no pueden tener mayores inconvenientes, digamos. Acá es desarrollar ese tema y poder exponer. Quedó trabada, ¿no? Sí. Sí, quedó grabada. Sí, creo que se estaba grabando. Sí. Ah, bueno, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase. La verdad, yo que me escuché todo, súper excelente. La mataron a preguntas y respondió todo mega completo. Yo que ya vi la materia, les dio todo. Así que nada, gracias Rosario por la predisposición, por decir que sí a esta oportunidad para los chicos. Gracias a todos por participar, espero que les haya servido. Saben que desde la franja estamos siempre a disposición, tanto para vos, Ro, como para todos. Y bueno, espero que esto se pueda repetir, porque la verdad fue un encuentro súper lindo. ¿Alguna pregunta, chicos? La dejo a la gente de Franja Morada.
¿Dónde la van a por haber publicar? convocado a la profe. ¿Cómo, María? Que no te escuché, perdón. Perdóname, la clase grabada. La Sí. clase está grabada. Sí, ¿La sí, van la a estoy publicar grabando para yo. poder verla? Sí, la vamos a publicar en el canal de YouTube que tenemos nosotros, así que seguramente en estos días, tanto en las redes de Instagram como de Facebook, les pongamos el link para todos los que la quieran ver. Ah, mil gracias. De nada. Gracias. Chao, De gracias. nada. Buen fin de. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profe, gracias.